En este domingo vamos a escuchar en el Evangelio que Jesús nos dice que mis ovejas escuchan mi voz. ¿Escuchamos o oímos nada más? ¿Qué tal amigos y hermanos? Y pues Toño, Jaime, ¿cómo Yes. están? Saludos, hola, ¿qué tal? Saludos, muy bien, gracias a Dios, Bien. muy bien. Pues ya estamos en el tiempo de Pascua pleno, porque ya no es el día de la resurrección y todavía no es Pentecostés. Estamos llegando a la mitad de nuestro tiempo pascual y pues verdaderamente ha sido un gozo, un júbilo enorme en nuestras comunidades, en la participación de la formación básica, en la participación de la vicaría. Pues ha sido un tiempo muy jubiloso y pues seguimos en el contagio de que Cristo ha resucitado, ¿no? Pues Toño, te toca hacer el planteamiento de la reflexión Ujú. y, pues, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres decir algo antes o quieres que leamos la Pues palabra? me gustaría, si te parece bien, Padre Miguel, Padre Jaime, que leyéramos el texto del Evangelio Perfecto, y con mucho gusto comenzamos la reflexión. perfecto. Sí, muy bien. Jaime, Sí, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Muy bien, pues pocas líneas del texto, pero muy profundo y con diferentes, yo diría, ideas que podríamos ir comentando. Yo antes de revisar el texto, yo les quisiera también invitar, queridos hermanos, obviamente pues tenemos la primera lectura, la segunda lectura y estamos leyendo Hechos de los Apóstoles y estamos leyendo Apocalipsis, ¿no? Ya en lo que estamos leyendo de Hechos de los Apóstoles, pues ya empezamos a leer y a poder ir descubriendo pues esas misiones que Pablo va teniendo en diferentes poblaciones, que yo les invitaría que las leyéramos y reflexionáramos también con gran, yo diría, alegría, porque pues vamos viendo cómo la iglesia de Jesucristo pues va creciendo en esa época. Eh, Jesús nos recuerda en este Evangelio, y tenemos que recordar que la religión judía es una religión de escucha, ¿no? La religión judía es una religión de escucha. En aquel tiempo vemos que los judíos, gran parte de los judíos, tenían ya una educación y una cultura basada en la cultura griega, que eran los que vemos que se les llamaba los helenistas, ¿no? Que eran judíos que no vivían en Jerusalén, y me quiero desviar aquí un poquito, ¿no? En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, había más judíos fuera de Jerusalén que en Jerusalén, ¿no? Se calcula que en ese tiempo, en el Imperio Romano, dicen los historiadores que entre el 7 y el 10% de la población del Imperio Romano eran judíos.
y había entonces grandes concentraciones de judíos en diferentes poblaciones importantes del Imperio Romano. Se dice, por ejemplo, que en Roma, en ese tiempo, había al menos 12 sinagogas. Entonces vemos que era importante, ¿no? Y comento esto porque estos judíos que vivían en las ciudades que habían tenido gran influencia griega, el mismo Pablo tenía influencia griega, ¿no? Los griegos se van a más la visión que la escucha, ¿no? Y vemos, bueno, después cómo se hace una combinación muy adecuada que logra Pablo de estas dos mentalidades. Pero lo comento porque este evangelio pues está dirigido al pueblo judío, ¿no? Les habla Jesús a los judíos. Y por eso les dice que mis ovejas escuchan mi voz, porque en todo el mensaje, toda la religión judía, la escucha es lo más importante. Incluso cuando Jesús habla, y recordemos cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, Jesús hace la cita del Antiguo Testamento y dice, escucha Israel. Así inicia, porque así inicia siempre el mensaje de Dios a su pueblo. Y es que, queridos hermanos, escuchar es poner atención, interpretar lo que estoy escuchando, reflexionarlo y hacerlo mío. Eso es escuchar, ¿no? Y, y hoy por hoy, en este tiempo actual, yo creo que vale la pena mucho que reflexionemos de si realmente escuchamos a los demás, ¿no? Se dice que varios de los problemas que tenemos es porque estamos muy acostumbrados a hablar más que escuchar, ¿no? Y si no, recordemos algunas ocasiones, ¿no? Que yo tengo alguna diferencia con alguien, por ejemplo, que estuviéramos discutiendo aquí algún punto interesante el padre Miguel, el padre Jaime y yo, y en lugar de que yo ponga toda mi atención en lo que me está diciendo el padre Jaime, estoy inmediatamente pensando cómo le puedo rebatir o cómo le puedo contraargumentar al padre Jaime. Y yo creo que esto nos pasa muy frecuentemente en las familias, ¿no? En las familias. Porque también la escucha es entender desde la posición de la otra persona lo que me está diciendo. Entender por qué me lo está diciendo así, con esa inflexión de voz, con ese tono, con esas palabras inclusive. Entonces fíjense cómo hoy Jesús nos dice, mis ovejas escuchan mi voz. Y entonces hoy la pregunta que nos debemos de hacer es, yo soy oveja de Jesús, porque yo sigo el mensaje de Jesús y porque yo siento y estoy seguro que Jesús me ama y me conoce. Pero escucho su voz, porque quizás hoy en esta época posmoderna hay mucho ruido que nos puede impedir escuchar su voz, ¿no? Lo puedo oír, pero a lo mejor no lo escucho. O puede ser que estoy escuchando su voz, leyendo el Evangelio, haciendo reflexión, haciendo mi oración, pero me encuentro quizás textos que hoy me brinquen un poquito y me interpelen. Y entonces cierro mi oído, cierro mi mente y ya no lo escucho, ¿no? Entonces es un llamado de invitación a escuchar la voz de Jesús, a escucharlo. ¿Qué me quiere decir hoy, 29 de abril del 2022, a mí?
en mi situación particular, personal, ¿no? En donde para que yo lo escuche, y pongo un ejemplo, ¿no? Para que yo lo escuche, tengo que ver el contexto, en cómo fue dicho el mensaje completo. Y pongo un ejemplo que acaba de pasar, ¿no? No sé si el padre Miguel, el padre Jaime, queridos hermanos, vieron, salió en el periódico una fracción de un mensaje que el miércoles pasado el Papa habló de la familia y habló de las suegras. Pero como están entresacadas frases de, por ejemplo, que la suegra tiene que tener cuidado con la lengua, que esto, pues el mensaje se puede interpretar como que el Papa estaba criticando a las suegras. Y si ustedes leen el mensaje completo, el Papa habla de una manera hermosa a la relación que se debe de tener entre la familia política y los esposos. Entonces, esto yo lo traigo a colación porque hoy la voz de Cristo puede llegarnos distorsionada. Entonces es muy importante que podamos ir discriminando para que podamos ir realmente escuchando la voz de Cristo. Y ahí tenemos nosotros, pues ya lo sabemos, ¿verdad, queridos hermanos? Pues tenemos las Sagradas Escrituras, la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia. Esa es la voz de Cristo, ¿no? Aunque algunas veces no nos guste mucho, esa es la voz. Entonces yo quisiera invitarlos que seamos cuidadosos y vayamos pudiendo discriminar y escuchemos la voz de Cristo. La escuchemos, la reflexionemos, la hagamos nuestra. Y fíjense que Cristo dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hay una consecuencia de escuchar la voz de Cristo, que es seguirlo. Y Cristo, vemos en el Evangelio, vemos en Mateo, en Marcos, en Lucas, cómo Cristo siempre te invita a que lo sigas. A los primeros discípulos, dejen lo que estén haciendo y síganme. A Mateo, deja lo que estás haciendo y sígueme. Al joven que se acerca para decir qué tenía que hacer para ganarse la vida eterna, vende, deja todo lo que tienes y sígueme. Entonces, la respuesta de escuchar a Cristo es seguirlo. ¿Y seguirlo para qué? Uno podría decir, pues, ¿seguirlo para qué? ¿No? Pues este envío de seguirlo para qué lo hizo Jesús hace 8 días. Bueno, hace 8 días leímos el Evangelio en donde Jesús a sus apóstoles los manda en esa misión, que es esa misión que tenemos nosotros. Porque una vez que somos bautizados, pues tenemos la misión de ir y anunciar la alegría del Evangelio a todo el mundo, ¿no? Fíjense, entonces es escucho, sigo y anuncio. Y tengo que anunciar pues lo que he escuchado, no lo que yo crea, sino la voz de Cristo. Y ahí entonces tenemos como no como, sino tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Yo anuncio el mensaje de Cristo. La iglesia anuncia, el mensaje de Cristo. Algunos a veces empiezan a querer anunciar otro mensaje, no el de Cristo, ¿no? Entonces, yo los quiero invitar a esa parte, ¿no? Y termino con una idea para pedirle al Padre Miguel, al Padre Jaime, que es, Cristo nos dice, y yo les doy la vida eterna. La vida eterna. Cristo nos da la vida eterna.
Eso es lo que nos ofrece Cristo. O sea, Cristo vino, acabamos de conmemorar, de recordar, de vivir nuevamente su pasión, muerte y su resurrección. Para eso vino Cristo, para darnos la vida eterna. Y entonces si nosotros escuchamos su voz, lo seguimos, pues tenemos la vida eterna. Porque ya al final de este Evangelio, Cristo nos dice que el Padre y yo somos uno y nosotros somos uno con Cristo. Entonces, si nosotros escuchamos su voz, lo seguimos, podemos vivir la vida eterna y empezar a vivir en la tierra parte de la vida eterna, porque vamos a poder tener el amor del Hijo y por ende el amor del Padre en el amor del Espíritu Santo. Yo creo que a eso estamos llamados. Yo ahí quisiera dejar aquí mi primera reflexión, porque yo creo que el Padre Miguel y el Padre Jaime nos pueden. Mito. Híjoles, es muy, muy bello texto y sí lo que tocas, Padre José, Padre Diácono. Esto de escuchar a Jesús, sí, sí, es real. Y pienso que escuchar a Jesús significa, pues en un primer momento es esto que nos dice, escuchar a Jesús es cómo te vas a ver tú ya en relación conmigo. Y entonces Jesús empieza a decir, yo te conozco, yo te doy la vida eterna, nadie te va a arrebatar de mis manos. Es como empezar a mirarnos, pero ya en Jesús. Es empezar a conocernos ya en Cristo. Es empezar a vivir ya, pero desde Cristo. Entonces es esta dinámica de comunión muy interna, muy intensa, muy, muy íntima, muy fuerte. Y creo que también escuchar a Jesús, además de mirarnos en Él, escuchar a Jesús significa también entonces un paso hacia superar el individualismo, porque nos está invitando a una comunión, realmente es una comunión. Esto que estas palabras del buen pastor también resuenan como si fuera la de la vida verdadera, o sea, no puedes estar fuera de mí, tienes que estar unido a mí para... entonces son como palabras que invitan a una relación, sí, íntima, profunda, pero que no nos aísla, sino que en el fondo está invitándonos a formar esa comunión aquí, ya, y entonces ya para verlo más aquí en el mundo es pues la formación de la comunidad, ¿no? Todo lo que vamos superando para verdaderamente dar este paso en nuestras comunidades para una experiencia comunitaria en Cristo. Entonces, para mí este texto tiene un eco muy fuerte en cuestión de un llamado a la vida comunitaria, pero solo en Cristo. Dice Jesús, están en mis manos, y después ya al final la frase dice, están en las manos del Padre, pero el Padre y yo somos uno, como adentrándonos a este dinamismo comunitario que tiene que repercutir en nuestras vidas parroquiales. No es esta invitación de que Jesús me conoce y todo, no es para pues concentrarme y decir, yo y Jesús, o yo con que esté bien con Dios, ya, lo demás que corra, sino es como la apertura a una experiencia comunitaria, ya una experiencia dentro de nuestras comunidades verdaderamente profunda de Jesús. Entonces, por ahí yo estaría pensando en este texto. Muy bien, Jaimito. Pues yo abundo en lo que a lo largo de estos 3 años y medio, hemos platicado en Tierra Buena acerca de las características de las ovejas. Nosotros tenemos un concepto de las ovejas un poco distorsionado, porque les llamamos borregos a quien sigue a pie juntillas a alguien, ¿no? Es su borrego. Pero no, las ovejas tienen una mente discriminatoria, discriminan y distinguen, escuchan mi voz, es decir, la voz del pastor. Hay un video muy, muy bonito en internet que a lo mejor se los dejamos aquí cuando
termine el video, les ponemos allí el video de las ovejas y el pastor, en el que pues mucha gente trata de llamar a las ovejas en un campo y no lo logra. Las ovejas siguen pastando como si no pasara nada. No escuchan la voz de otros. Sin embargo, cuando llega el pastor, escuchan la voz y reaccionan y se juntan y se juntan. Es decir, las ovejas distinguen la voz del pastor, distinguen sus sonidos y el pastor las llama por su nombre, las va educando para que las ovejas escuchen su voz. Esto es muy importante a la hora de la fe, porque en la fe tenemos muchas voces que nos hablan y que nos distraen. Hay muchas voces aquí en nuestro mundo. Se han multiplicado las voces. Antiguamente no había tantas voces, pero hoy en el internet, en la tele, en el Twitter, en el TikTok, hay muchas voces que podemos oír los sonidos de esas voces, pero tenemos que escuchar la voz del pastor, distinguirla de todas las voces que oímos, de tal manera que nosotros vayamos en pos de la verdad, en pos de, no de la verdad científica, sino de la verdad existencial, una verdad que nos hace vivir, que nos hace entender al mundo, entender la realidad del dolor, del sufrimiento, de la pobreza, también la realidad del éxito, de la riqueza. Tenemos que discriminar entre los sonidos que no representan la voz de Dios y la voz de Dios que se da justamente, como decías, Toñito, en el Evangelio, en la palabra de Dios, en el magisterio, en la tradición, no las tradiciones, la tradición de la iglesia, es decir, la enseñanza de la iglesia. Entonces, es lo primero que quisiera aportar. Ya hemos dicho también en diversas ocasiones que las ovejas son animales domesticables. Se parecen más al perro que al gato. El gato no escucha nada, no obedece nada. Es tonto regañar a un gato. Ay, gato, no hagas esto. No, no te va a hacer caso porque tiene el sentido de la audición, pero no tiene el sentido de la educación. El perro es más domesticable. El perro le hablas por su nombre y reacciona y te escucha y te hace fiestas y le avientas la pelota y va por ella y te la trae. El gato no, pues le avientas la pelota, pues nada más hace un gesto de verla y si le llama la atención va por ella y no te la trae. Entonces, las ovejas son animales domesticables que son educables. Entonces, yo entiendo que Jesús no nos quiere borregos, que no nos quiere acríticos, sino educables. Y la palabra escucha, en el hebreo antiguo, no existe la palabra obedece. No existe la palabra obediencia. La palabra que se usa en la Biblia para hablar de la obediencia es la escucha. Como un papá que le dice, escúchame a su hijo, que no sea caso, que no sea caso. En el fondo, el papá le está diciendo, obedece, obedece. Y esto se convierte en una dulce responsabilidad, porque la obediencia tiene que interiorizarse, ¿no? Para nosotros son dos palabras totalmente distintas. La obediencia es acrítica, obedeces como en el ejército, obedeces sin cuestionar, sin plantearte problemas, nada más obedece, ¿no?
haz lo que se te dice. No, aquí la escucha involucra la obediencia, pero una obediencia convencida, consciente, educada, que va transformando el interior, no el exterior de la persona. La obediencia como tal la manejamos en nosotros en nuestro siglo, es obediencia externa, pero nosotros tenemos que obedecer las leyes aunque no estemos convencidos. Pero la escucha te da esta parte de la obediencia interiorizada, asumida por la persona, asumida por la voluntad de la persona. Esto es como una educación fantástica que hace Jesús a través de su palabra. Y esta educación que transforma el corazón es lo que da lugar a la vida eterna que nos da Él. Nos hace recipientes capaces de abarcar su palabra, su amor, su proyecto, su proyecto. La vida eterna para mí es el proyecto de Dios, que pensó desde el principio de la creación, pensó en darnos una vida que nos uniera a Él en la eternidad. Y aquí pues cito el Evangelio de Juan también. Les voy a preparar una habitación en la casa de mi padre, hay muchas habitaciones, pero para el objetivo es que donde yo esté, estén también ustedes. Es decir, el objetivo final de la creación es que participemos en la vida de Dios eternamente. Y esto es un ofrecimiento que nos debe de llenar de emoción, que nos debe motivar mucho a cumplir la palabra de Dios aquí en la tierra, estar conscientes de que nos habla en plural, nos habla en plural. Ustedes son mis ovejas. No eres tú mi oveja, sino ustedes son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, es decir, interiorizan como Toño nos decía al principio, hay que interiorizar en obediencia, en obediencia. Y la verdad es que esto es una alegría pascual, es una alegría pascual, porque en vez de tener la idea de que Dios nos manda leyes que nos obligan externamente a hacer o no hacer, esto es un proceso de educación interior que nosotros tenemos que hacer escuchando la palabra de Dios. Toño. Sí, yo como bien dicen, digo, y quisiera reafirmar lo que decía hace un rato, es este gran llamado, ¿no? Como bien lo comentaban, de que Cristo nos invita a ir escuchando cada vez más, porque también yo pienso, ¿no? Uno está acostumbrado cuando escucha la palabra escuchar, valga, yo me imagino de primera entrada que es las palabras, los sonidos que yo puedo percibir con pues mi sentido de la audición. Pero la escucha, como la estamos interpretando, se da también por la lectura, se da también por la reflexión, ¿no? No es únicamente que yo escuche las voces, porque yo puedo, por medio de la lectura, por medio de la reflexión, por medio de la oración, ir estando atento a lo que Dios hoy, Cristo hoy, me quiere decir a mí, ¿no? Y debo estar seguro también de que a través de la oración, de mis plegarias,
de mi reflexión, Dios me escucha, porque siempre también me está escuchando y por eso me conoce, porque sabe lo más íntimo de mi corazón, porque yo lo abro a Él, Ujú, ujú. porque yo lo comunico. Y entonces es esa tensión tan maravillosa de comunicación entre Dios y el hombre y Dios, en donde fluye constantemente ese conocimiento por medio del amor, ¿no? Entonces, a mí me gustaría también que bueno, que reflexionáramos también de que nosotros tenemos también que darle a conocer a Dios qué nos preocupa, qué necesitamos y todo. No se vale decir, es que Dios es Dios y lo sabe todo. Sí, eso es verdad, ¿no? Pero yo tengo que abrirle mi corazón para que Dios me vaya escuchando, no porque no me escuche, sino porque yo tengo que estar en esa disposición de estar abierto y de decirle a Dios lo que me preocupa, lo que tengo temor, la desesperanza, lo que a veces no me gusta, para que entonces Él, pues, pueda, voy a cambiarlo, no para que él pueda, para que yo con esa disposición me pueda dejar amar más por Dios. Yo Ujú. creo que a veces el problema que tenemos es que cuando no escuchamos a Dios, nos cerramos a su amor y no dejamos que Él nos ame, nos abrace y estemos en su regazo, ¿no? Es parte de una pedagogía, ¿no? Ujú. Es parte de una De acuerdo. pedagogía, Ujú. como cuando el niño tiene ganas de algo y el Ujú. papá lo sabe, Sí. pero le exige que lo exteriorice Ujú. Ujú. para que se dé cuenta de su necesidad, Así es, así es. para que se dé cuenta de Ujú, la generosidad del padre, ujú, porque si el papá le pasa todo, le va, eh, como cuando uno está en la mesa, ujú, eh, eh, al niño que nada más hace un gesto y, y le pasan todo, ¿no? ujú, No, hay que dejar lo que pida, por favor, que se exprese, que entre en correcto. comunicación con los demás. Esto lo considero como muy valioso lo que tú apuntas, ¿no? Es como Dios nos conoce, pero nosotros nos tenemos que dejar conocer para hacernos consciente de nuestra necesidad. Ujú. Ujú. Jaime. Sí, bien, bien. Eh, a mí también me llama la atención que pues este discurso del buen pastor va dirigido a los judíos, pues que representaban como el grupo contrario a Jesús, los que obedecían externamente la ley. Y Jesús les hace ver que hay ovejas, que hay una comunidad nueva donde se está interiorizando, donde se está escuchando, donde se está educando a la persona, donde se está creciendo. Y bueno, esto también es, para mí el Evangelio es como empezarnos a dar cuenta de la comunidad a la que pertenecemos, a la que formamos y que la formamos en Cristo, en donde pues ya lo que ustedes dicen, uno se va conociendo, uno va eh, responsabilizándose de sí mismo también, en fin, va creciendo por ahí. Ujú, ujú. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Pues alguien quiere agregar algo, Yo ya no. pues ¿No? muchas gracias, hermanos. Nos da mucho gusto que nos dejen entrar en sus corazones, en sus casas, compartan si creen que esto es valioso para alguien, compartan y díganles que se suscriban al canal y que activen la campanita y que en la campanita pongan todos los mensajes, todas las notificaciones para que les estén llegando las reflexiones que nosotros hacemos, las celebraciones que transmitimos y pues con el gusto de que lo hacemos gratis porque no cobramos ni tenemos
ni tenemos cuentas de banco para estos videos de la tierra buena para el Día del Señor. Y pues que Dios les bendiga y que sigamos contentos, muy contentos en la Pascua. Bendiciones. Bendiciones. Saludos.